Muy buenas noches. Como ustedes comprenderán, en esta ocasión vamos a abordar el tema del mensaje presidencial, no realmente del informe, porque ese requeriría varios días para estarlo leyendo y analizando. La idea, son muchas, pero la idea básica, la que quisiéramos discutir aquí, es el sentido del cambio de régimen. Como lo vemos por la historia, los cambios de régimen, en el caso mexicano, vamos a ir concretamente. Bueno, la conquista es uno, la independencia es el otro, la reforma y la república restaurada es el otro, la revolución de 1910, todos ellos fueron violentos, muy violentos. Y hubo cambio del personal, de las instituciones y del contenido del ejercicio de la política. En esta ocasión, en 2018, no hay violencia, las instituciones se mantienen, pero si el régimen lo podemos dividir en dos, instituciones, el marco en el que se va a ejercer el día a día de la política, y la orientación de esas instituciones. Probablemente lo que vimos el domingo es un mensaje de que quieren cambiarse las orientaciones de estas instituciones. Entonces, el primer punto, y ahí luego ya ahondemos en otros, es la idea contundente de una separación entre poder político y poder económico. Ahí empieza. Yo creo que eso es perfectamente deseable y espero que se vaya acreditando con el tiempo, que hay una separación que la esfera pública decide con independencia de lo que ciertamente puede decidir el poder económico. Me parece que en una democracia de mercado tienen que ir, como se ha demostrado en días pasados, con el acuerdo con las constructoras de gasoductos, una armonía entre el poder público y el poder privado, es algo deseable, más es algo que ha procurado este gobierno. Yo la verdad es que me pierdo un poco, igual que me pierdo en el debate de si crecimiento y desarrollo es lo mismo, porque a veces el presidente habla de la transformación del país. De hecho, su lema es la cuarta transformación del país, y de pronto nos habla de cambio de régimen. Y yo creo que cambio de régimen pues, puede significar muchas cosas. Pasar del autoritarismo a la democracia, pasar de una democracia presidencialista a una democracia parlamentaria. No sé, régimen significaría un cambio de la forma en que nos relacionamos, porque las instituciones funcionan. Y yo lo que veo hasta ahora es una constitución que se mantiene vigente, un presidente pues, muy poderoso, con una, digamos, enorme capacidad de desplazar energía política. Pero veo que los gobernadores, a los que reconoció ampliamente el día de ayer, diciendo que colaboran en las tareas de seguridad, se dijo respetuoso del Congreso, en fin, no vería elementos de cambio de régimen. Lo que vería es una tendencia muy mexicana a plantear todo, una especie de presentismo, a plantear todo como histórico. Leí con gran interés un artículo de Bermejo sobre la visita de Toynbee, el famoso historiador a México, y vino en las épocas de Ruiz Cortines, y le pareció fantástico porque en aquella época, no es ninguna coincidencia, yo creo que el presidente se ha inspirado mucho en Ruiz Cortines también, al igual que en Benito Juárez, y en otras etapas de la historia. El historiador inglés dijo: estoy admirado de cómo México quiere limpiar la vida pública y la lucha contra la corrupción, unir las razas, crear efectivamente un México mucho más cohesionado. Estamos hablando del 50 y tantos. Que el cambio de Ruiz Cortines, un cambio de régimen, me parece dudoso. Yo creo que estamos ante un cambio de gobierno, una alternancia que completa la transición política del país al permitir que la izquierda haya accedido por los medios constitucionales al poder. Lo dejaría ahí. Coincido, creo que lo que estamos presenciando, y todavía obviamente no concluye, es una transformación en este país, una transformación que no por no llamarla cambio de régimen pierde importancia, puede ser importantísimo, el cambio puede ser radical sin llegar a ser un cambio de régimen. Yo creo que Lorenzo muchas veces lo apuntó cuando algunos decían que con Fox había venido un cambio de régimen y Lorenzo decía, no, eso, a ver, seamos serios, eso no es un cambio de régimen, ¿no? Yo creo que ahora
Transformaciones sí, y todavía estamos al mero inicio. A mí lo que me cuesta mucho trabajo pensar es cuando Andrés Manuel López Obrador hace el día de ayer su discurso, que tiene una parte de mensaje político y tiene la otra parte de informe, digamos, cifras, datos, hechos. Él habla de cuestiones como si fueran cuestiones consumadas. Una de ellas es la separación del poder político del poder económico, ¿sí? Pues no sé bien qué quiere decir esto, que si ya hoy en día el gobierno no se somete a los intereses de los capitanes de la industria, porque ni siquiera diría del empresariado, ¿sí? Pero yo no lo veo como un hecho, todavía faltaría, incluso él mismo muchas veces dice, todavía no llegamos al cambio de régimen, los poderes fácticos siguen allí, sindicales, empresariales, en fin, de muchas otras cosas. Segundo, llegó la verdadera democracia. A mí también me cuesta mucho trabajo entender lo que nos quiere decir Andrés Manuel López Obrador, como entonces antes no había democracia. Yo creo que la democracia en México es imperfecta, las instituciones democráticas eran y siguen siendo imperfectas y que no veo en el proyecto una inversión real para fortalecer las instituciones. Y la tercera parte que ya también te la da como un hecho López Obrador es que ya cambió la sociedad, ya tenemos una mejor, no habrá crecimiento, pero tenemos una mejor distribución del ingreso. Las tres sí harían un cambio de régimen, pero no veo ni que, y la cuarta se me olvida, hoy ya tenemos un Estado de Derecho. Vaya, yo no digo que lo tuviéramos con Fox, con Calderón ni con Peña, desde luego que no, pero tampoco lo tenemos hasta el día de hoy. Entonces, 4 cosas que nos dice que ya son un hecho y que yo pues no veo ni cambio, ni transformación, ni realidad. Cuando se habla de cambio de régimen, lo primero que habrá que preguntar es ¿cambio de régimen económico o político? Son cosas distintas. ¿Cambio de régimen económico? Desde luego que sí. No, bueno, por eso económico desde luego que sí, porque estamos viendo un cambio de programas, de visión, etcétera, diferente a lo que prevaleció los 30 años. Aunque hay muchos aspectos todavía y políticas que son muy neoliberales. En el discurso de López Obrador, el neoliberalismo hay que enterrarlo y desaparecerlo, etcétera, y sin embargo sigue habiendo varias políticas muy neoliberales. Pero sí, al mismo tiempo hay un cambio de régimen económico. Al hablar de régimen político, serían, para mí, lo más simple, digamos, una definición más simple, las reglas vigentes de acceso y ejercicio del poder. Las del acceso al poder ya cambiaron desde antes. Sí. Es decir, porque lo que había desde el 90, si se quiere, con el INE, con el IFE, pues la alternancia de Baja California en 89 que no había habido, etcétera, los cambios que se fueron dando, que permitieron alternancias, el Distrito Federal en 97, la presidencia del 2000, la primera cambio pacífico, la primera alternancia pacífica de la historia de México en el 2000. No era eso, autonomía del Congreso, ya no había mayorías en el Congreso, cierta autonomía de la Suprema Corte, etcétera. Eso no era ya un cambio de régimen político, del económico estamos de acuerdo. El neoliberalismo desde de la Madrid hasta Peña Nieto pues fue un modelo básicamente el mismo. Pero en lo político no hubo de veras cambios a lo largo de estos 30 años. En el acceso al poder, estoy de acuerdo que en otra parte que es el ejercicio del poder se mantuvo la corrupción, que eso sería un cambio fundamental en este gobierno. La impunidad se mantuvo, pactos de impunidad. Pero en el acceso al poder y la pluralidad ya no había partido hegemónico, que permitieron justo la alternancia del 2000 y la del año pasado. Porque eso es resultado, en todo caso, también de esos cambios que se fueron dando. Y yo cuando digo, oye, es que ya cambiaron las cosas en relación al acceso al poder, es comparen la elección de 88, donde hubo un fraude monumental contra la izquierda, frente a las del año pasado. Bueno, sí pasaron cosas en esos años, y la pregunta es si cambio de régimen político ahora es profundizar la democracia u otra cosa. Bueno, como en las ciencias sociales, los conceptos, casi podría yo decir, uno los define. Si le es útil, adelante, para explicar lo que uno quiere explicar. Yo tomo esto de régimen de Bobbio, de su diccionario de la entrada de qué es un régimen, están unas cuantas palabras. Esto
lo divide en dos, es las instituciones a través de las cuales se ejerce el poder y el objetivo que se tiene para el ejercicio del poder. Cuando tú dices, José Antonio, ya la economía cambió, para eso sirve el poder, entre otras cosas. Entonces ahí sí hay un cambio, pero si alguien considera que para explicarlo no le sirve eso, bueno, pues entonces que no lo tome. A mí sí me sirve. Me sirve como el proyecto de Andrés Manuel y yo simplemente añado que solo hasta el final de su gobierno o a lo mejor hasta más adelante se podrá saber, es decir, va a ser ex post facto, hasta qué punto realmente hay un cambio de régimen, del uso profundo del poder político. ¿Para qué lo quiero? Él nos dijo ahora que quiere, entre otras cosas, y que me parece fundamental, la redistribución de las cargas y las recompensas de la actividad material y cultural, etcétera, que tenemos todos. Si ese cambio lo consigue, a mí me parece que sería bueno usar un cambio de régimen. A mí me encanta la idea de que funcione el Estado. Yo no me metería al tema de régimen. Yo creo que igual que el tema del desarrollo genera una polémica innecesaria. Yo creo que teníamos un régimen autoritario y pasó de un régimen autoritario a un régimen con cada vez más competencia hasta tener competencia real. O sea, finalmente lo que tienes es esto y en la siguiente alternancia pues igual cambian las cosas. Si tenemos un gobierno que adecenta, que toma decisiones en el sentido de que la mayoría, que claramente el presidente la mayoría está en consonancia con el presidente, que él puede acreditar que no se usa el poder público para beneficiar, ayer lo dijo 3 veces, al grupo, por ejemplo, de más acaudalados y perdonarles impuestos. Yo creo que eso es una forma de ejercer el gobierno o el poder y no necesariamente es un cambio de régimen. Yo celebro que lo haga así y ojalá el futuro se lo premie. Yo me inscribo más entre los que creen que lo que le hace falta a este país no es tanto discutir si es un cambio de régimen o no. O sea, hay democracias que no funcionan, no tienen bajo Estado de Derecho. No calificaría el cambio de régimen por los resultados que da, sino porque haya la posibilidad de tener un Estado que funcione. O sea, me remito al concepto básico, huntingtoniano, de orden político. Hay estados autoritarios que generan orden político. Hay estados democráticos que generan orden políticos. Hay estados autoritarios que no generan orden político y hay democracias que no las generan. Yo me conformaría con que el presidente nos legara una fiscalía que funcionara, un SAT que recaude, una policía que realmente nos defienda. Te conformas, yo también. No, pero yo digo que la discusión es un aparato de Estado que funcione, no la naturaleza de acceso al poder. O sea, no creo que eso sea el tema central. Mira, realmente tienes razón, o sea, transformación, cambio de régimen, da igual. Creo que estamos de acuerdo en esta mesa, ¿sí? En que López Obrador, cuando menos en espíritu o en discurso, sí, quiere cambiar las cosas y nos ha dicho. Lo que creo que sí podemos, aunque tengas razón, que no será sino hasta que termine el sexenio o incluso después, que veremos si hubo un cambio de régimen, creo que sí se pueden analizar tan pronto como ahorita, 9 meses de gobierno, ciertas tendencias. Yo veo tendencias en lo económico y lo social muy positivas respecto a hacer cosas para redistribuir el ingreso. ¿Sí? Atender a población que no estaba atendida previamente. Ya las formas podemos discutir, pero no veo esos avances positivos en materia democrático-institucional. ¿Sí? Creo que en eso se parece más al México de los 50 y los 60. Yo creo que sí es relevante la discusión sobre el régimen político porque el gobierno le da importancia a eso, insiste. El hecho mismo de llamarle cuarta transformación te está diciendo, no soy un gobierno más, ni siquiera porque cambie económicamente el modelo. Voy a pretender un cambio de régimen profundo, incluso de cumplir aquello que se dejó pendiente en las otras 3, como lo de la separación entre poder económico y político, que era uno de los objetivos, yo creo que de las 3, desde luego de la reforma y sobre todo de la revolución. Es decir, eso no se logró, eso lo vamos a hacer. Entonces, políticamente es muy importante para el gobierno lo de cambio de régimen. Pero dijo que ya lo hizo.
Nos faltó tiempo, pero no se preocupe, ya lo discutiremos en los otros 3 segmentos que vienen. Espérenos un poquitín. Vamos a darle ahora un pequeño giro a la discusión sobre el informe. Vamos a tratar de las formas, pero las formas también tienen que ver con el contenido. El día de ayer hubo algunas sorpresas, anunciadas en el sentido de que no iba a asistir al Congreso el presidente a entregar el informe de gobierno y a emitir su mensaje político. Y a algunos nos sorprendió porque es un presidente que gusta de cambiar las formas de sus antecesores y esta oportunidad que tuvo no la tomó, a pesar de ser un presidente que hoy en día, a diferencia de todos los anteriores, que tenía mayoría en el Congreso y que le iba a ser un poco más fácil, digamos, enfrentarse a una oposición que está pues desarticulada, es débil, es minoritaria, etcétera. Bueno, pues escogió realmente estar él en el Palacio Nacional y con un simbolismo muy claro, al menos para mí. No solamente se trata de que atrás decía tercer informe al pueblo de México, debió haber dicho tercer informe al pueblo de México y primer informe constitucional, que es lo que marca la ley, bueno, en realidad ni siquiera tenía que haber dado el mensaje, con que Olga Sánchez Cordero entregara el informe era suficiente. Pero escoge estar solo. En el Congreso hubiese estado acompañado de gente rodeándolo, los otros poderes, etcétera. Aquí está él solo en un escenario muy austero, como a él le gusta, pero personificando el poder político en México. Y me parece que eso lo define en buena manera y tiene que ver con la discusión anterior del ejercicio del poder. Y por eso hacía yo el paralelismo. Cuando termina López Obrador, él habla de que sus adversarios no han podido articular algo, ¿sí?, para pegarle, digamos, para criticarlo, con un paradigma que se parezca en algo a lo neoliberal. Yo creo que no se parece a lo neoliberal, pero sí se parece a las formas de hace más de los 36 años, donde él ubica el oprobio y la prostitución, porque así lo dijo, estoy citando, con esto de verdad, no, la personificación del poder en un solo hombre. Así lo vi ayer y me hubiera gustado verlo en una cosa más republicana en el Congreso, rindiendo el informe y haciendo bueno lo que nos ha dicho de que hoy en día el Congreso sí representa al pueblo, no como antes cuando las elecciones eran a mañana. Yo creo que hubo, digamos, mensajes muy claros, algunos muy polémicos, otros yo creo muy refrescantes para la vida de la República. Empiezo por los polémicos. Lo primero que le dijo Fernández Noroña en la apertura de sesión de Congreso fue: oiga, presidente, le recuerdo que el día de hoy, usted puede mandar todos los informes que quiera, pero hoy le toca rendirlo ante nosotros, digo, nada más por aquí estamos, y somos la representación nacional. Fue la primera, digamos, de las intervenciones. Yo creo que la registró, siendo efectivamente un diputado de la mayoría. El presidente dice: en realidad yo tengo que estar informando al pueblo, y este es el tercero, o sea, le quiso dar una continuidad. A este paso vamos a tener 18 informes, ¿no? 3 por año, y eso, bueno, es una forma que tiene el presidente de comunicarse. Mucha gente dijo ayer, entre broma y no broma, que era una mañanera más. Yo creo que ahí hay un elemento positivo. O sea, nos hemos acostumbrado a que el presidente esté cerca y nos esté informando. Por tanto, ya no es una novedad de qué va a decir el presidente el 1 de septiembre. Yo creo que eso es una cosa positiva que espero que marque la vida de la República. No creo que eso sea un cambio de régimen, sino un estilo de gobierno, pero espero que sea ya algo adquirido para la vida de la República. Nunca más presidentes que no rinden cuentas, con todas las polémicas que hay en las mañanas. 2. Un presidente que hizo un informe en un sentido, digamos, tú lo decías, personalísimo. Ni siquiera su gabinete lo acompañó en el estrado, nadie más. O sea, el presidente solo y todo lo demás en segunda fila. Mucha gente ha observado que sigue invitando a los mismos, o sea, a los magnates de este país, a los notables. Por cierto, había muchos lugares vacíos, pero bueno, al final fueron ocupados por efectivamente militares, pero que no invita a la gente del pueblo, no invita a la gente llana, que podría ser como hacen en Estados Unidos
esto de invito al bombero que se sacrificó y tal. El presidente optó por invitar a la plutocracia de este país, a los cuerpos más representativos, en una nómina de invitados muy parecida a la de Peña Nieto, la de Felipe Calderón. No varió demasiado en eso, pero sí creo que tiene en su haber el que no cerraron las calles, el que no es un presidente que se mueve con boato. Creo que eso poco a poco nos hemos venido acostumbrando. Es una gran cosa para este país. El avión presidencial que no se ha podido vender. Yo esperaba que iba a anunciar ahora en el informe la venta del mismo, pero claramente no lo usa. Es decir, un presidente mucho más acotado en lo que son sus atribuciones. No usó cadena nacional, tampoco le hace falta, pero no la usó. Yo lo pondría también en los elementos positivos. Bueno, la parte de las formas. En el momento clásico del autoritarismo priista, el presidente iba del Palacio Nacional al Congreso acompañado del escuadrón de caballería del Colegio Militar, la escolta en la valla que se hacía era de los cadetes, había todos los sindicatos posibles a los lados y un montón de papel picado, y el presidente en coche descubierto, saludando a su pueblo que lo aclamaba, y la banda presidencial. No tenía banda presidencial, no era, no hizo uso, es él. Como un ciudadano relativamente sencillo, digo, ¿te acuerdas que le han criticado de que no, los zapatos no están boleados, de que no, eso de plano no le preocupa? Ahora, eso de la plutocracia, de la oligarquía, porque aquí hay una oligarquía en México, pero también eso tiene su significado. Él estaba arriba y la oligarquía estaba abajo. Y la oligarquía estaba aplaudiéndole. Tú dices, son los invitados de siempre, sí, porque son los poderes fácticos que ahí están, pero en esta ocasión él solo, y ahí estaban todos los demás a querer que no, yo no tengo duda de que no querían aplaudir ni nada, pero ahí estaban. Entonces, si es en la parte de símbolos, se puede leer de diferentes maneras. Sí, lo que había antes era lo que se llamaba el Día del Presidente, ¿no? Con todo este boato, todo este transporte, ¿no? Espectacular de los presidentes que veíamos. Pues a nosotros nos tocó todavía ver todo eso. A todos. Hasta Leonel. Pero siglo ya no existe y se decía, y llegas al Congreso y puros aplausos y puras loas, le respondían el informe siempre en términos positivos. Eso fue cambiando a partir del 88. Con la interpelación que hizo Porfirio Muñoz Ledo y otros cardenistas en el último informe de la Madrid, y luego se siguió, por ejemplo, cuando le tocó también a Muñoz Ledo responder el informe a Zedillo, cuando ya perdió la mayoría absoluta el PRI, y se lo respondió en términos muy enérgicos. Entonces ya el día del presidente se perdió. Lo malo, muchos decíamos y esperábamos que de ahí pasáramos, digamos, a un formato pues más de diálogo en el Congreso, pero en el Congreso más parecido, sin poder ser idéntico a lo que hay en los sistemas parlamentarios, donde pudieran oírse las voces pero con el presidente presente, de la oposición, etcétera, pero en términos civilizados, porque lo que seguimos viendo fue que seguía habiendo mucha sombrerazos, mucha estridencia, al grado en el cual ya no le permitieron entrar a Vicente Fox también en su último informe. Ya no, aquí no entras, danos el informe y aquí no entras. Y entonces volvió a surgir, digamos, surgió otra vez este informe fuera del Congreso, ya rompiendo, digamos, esa tradición, así ya vamos, y con puros invitados que te van a aplaudir casi todo lo que digas. Sin respuesta al informe ya no. Ojalá que pudiéramos transitar a un formato nuevo frente al Congreso, no en los términos del presidencialismo antiguo, tampoco en los términos de los sombrerazos y las máscaras de cerdo, etcétera, sino de diálogo razonable. No podemos tener entre las fuerzas distintas de oposición, partidos, ideologías distintas, no podemos tener un diálogo razonable. Pero ¿tú lo ves en esta? No, sí, por eso digo, ojalá pudiéramos transitar eventualmente a ese formato, porque lo de ayer fue lo mismo que Calderón y que Peña. Entonces, ¿así nos vamos a quedar ya? Para muchos que fue una nueva mañanera, la 291, creo que la 191 mañanera. Lo que estamos viendo sí es, nos seguimos contando el cuento.
que el informe presidencial es una rendición de cuentas. ¿Sí? Así está estipulado en la Constitución, que es el día que el presidente rinde cuentas. No es una rendición de cuentas porque no hay manera, pues, de verificar los datos o de que haya ese diálogo, o en palabras de López Obrador, ese diálogo circular, que yo nunca he entendido bien qué quiere decir eso de diálogo circular, de ida y vuelta. No, es que sería como de ida y vuelta, ¿no? Sí, en no, las no, mañaneras, sí. pues tampoco, también es el monopolio de la palabra por el presidente. Casi nunca, pero realmente el 1% de las veces hay posibilidad de entablar el diálogo con el presidente. Es la pregunta y la respuesta que viene. Para mí, creo que haber esperado que fuera distinto, creo que es una ingenuidad, porque ustedes recuerden cuando él fue jefe de gobierno y después cuando fueron los perredistas, todavía Andrés Manuel López Obrador, perredistas, nunca quisieron ir los jefes de gobierno, siendo mayoritarios en la Asamblea y después ahora en el Congreso del Distrito de la Ciudad de México, nunca tampoco ellos quisieron pararse frente al Congreso. Así que, ¿por qué tendríamos que haber esperado que López Obrador esta vez se parara? Lo pudo haber hecho cuando fue gobierno de la Ciudad de México y no lo hizo. No tenía mayoría absoluta, ¿no? Entonces no tuvo una Pero la digamos, tiene presión. ahora también. Ahora la tiene también. Pero en aquella época nunca tuvo una presión directa de ir al Congreso, es más, no tuvo una consideración amplia del Congreso, como no lo tiene ahora con el Congreso Federal. Digo, dice, yo idealmente estaría de acuerdo con Crespo, pero después de oír al presidente decir, están moralmente derrotados los opositores, pues no veo al jefe del Estado diciendo, a ver, vengo a dialogar con los moralmente derrotados. ¿Qué van a decir? Que no, o sea, realmente no lo veo. Y lo segundo es, la bancada mayoritaria ayer terminó echando porras, ¿no? Es un honor estar con Obrador. Entonces tú dices, oiga, y el Congreso va a ser para que les digan a unos que están moralmente derrotados y los otros echando porras a la mayoría y diciendo, aguántense, les dijo Monreal, ahora somos mayoría nosotros. No lo veo, francamente. Y lo del informe, yo creo que sí hay una diferencia enorme con las mañaneras. O sea, ahora tenemos datos, o sea, el informe trae un paquete estadístico que nos va a sacar de la zona de los datos alternativos y a partir de ahora vas a poder tener una discusión sobre el estado que guarda la administración pública. En los otros dos no había el sostén de datos y en las mañaneras tampoco. Ahora, cuando dices no se pueden verificar los datos, bueno, hay que echarse un chapuzón en este... como dije, directorio telefónico, sí, para buscar y bucear los datos, pero ahí están. Entonces, si están mal los datos y si está mal, si hay incongruencia entre el discurso y los datos, va a ir saliendo y se le va a cobrar. Si no hay incongruencia, bueno, pues entonces le va a ir relativamente bien. Algo de estos datos vamos a discutir en el próximo bloque. Regresamos en unos minutos. Yo retomo lo que ha dicho Lorenzo Meyer, que desde el punto de vista académico dice, vamos a ver si va a haber cambio de régimen y hasta dónde llega. Y será después cuando se puede evaluar cómo sucede, digamos, con todos esos cambios profundos. Como pasó en las 3 primeras transformaciones o revoluciones mexicanas, pues es hasta después. Claro que puede haber la intención, por supuesto, y se vale. Pues había la intención con Madero a la hora de iniciar la revolución, etcétera, pero es hasta después decir qué tanto cambió y en qué sentido, qué faltó, qué no se cumplió, etcétera. Pero para el discurso político muchas veces a los gobernantes, a los presidentes, les conviene políticamente, por encima de la academia, etcétera, decir, ya está el cambio. Ya es, o por lo menos una parte ya se está dando. Y eso lo vimos también, o lo vimos el día de ayer, al decir varias cosas que como intención son perfectamente apoyables y respetables, y como Estado de Derecho. Pues caray, en 9 meses ya Estado de Derecho, que lo hemos estado buscando desde hace 200 años y no alcanzamos de lograr el Estado de Derecho. Y a cada rato salen cosas del Poder Judicial y jueces corruptos y favoritismos. Y, pues no, el Estado de Derecho, que no es nunca perfecto, siempre es perfectible, igual que la democracia. Pero así como ya decir, ya tenemos Estado de Derecho, ¿sí? Perfecto, pues ya prácticamente. O otras cosas como el decir, lo de tenemos mejor desarrollo y mejor distribución del ingreso a falta de crecimiento económico, que me parece a mí que es, digamos, una forma de minimizar el hecho de que por lo pronto el crecimiento económico fue muy bajo.
cuando él durante 2 años nos dijo que uno de los principales problemas del neoliberalismo era su bajo crecimiento económico y también falta de desarrollo y también mala distribución del ingreso, de acuerdo. Pero tenemos los datos, por ejemplo, para ver si en tan poquito tiempo, cuando los expertos dicen eso se tarda en medir, a ver si ya hay una mejor distribución del ingreso real, o indicadores de desarrollo, que es cierto, no solamente el crecimiento económico es indicador de desarrollo, pero es uno muy importante. Y vienen otros aspectos por ahí. Yo pregunto si, digamos, en las estadísticas que se presentaron ayer, vienen indicadores y quién los midió o qué instituto de si ya avanzamos en el desarrollo y la distribución del ingreso, por ejemplo. Yo creo que, a ver, a pesar de que tiene razón otra vez Lorenzo, en que hay que revisar esos tomotes y esos anexos estadísticos que entregaron ayer por la tarde en el Congreso y verlos con cuidado, ya de entrada de la probadita que yo he dado, ya hay discordancias entre lo que nos informa ayer y lo que viene en el informe de gobierno. Pero juzguemos nada más, porque es de lo que tenemos ahorita, elementos, la cantidad de datos que nos dio ayer y que suman más de 50 con cifras, ¿no? Desde cuestiones de empleo, desde cuestiones como habla como si ya se hubiera creado 2 instituciones, la institución que va a sustituir al Seguro Popular, que todavía no se crea, y dice el Instituto de Seguridad Bienestar. de Salud para el Bienestar, todavía no lo crean, o el Instituto para devolverle lo robado al pueblo, todavía no lo crean. Son hechos que no han ocurrido todavía y los da como por sentado, digamos, esos serían hechos falsificables, ¿no? Pero luego hay otras cifras que pues es muy difícil de verificar. Me refiero al 95% o 94% para ser más precisa, 94% de reducción del huachicoleo. Pues a saber, ¿cómo sabemos que hay 94% si no hay ninguna institución que lo esté midiendo y si Pemex ni siquiera lo ha dado a conocer? La cantidad de programas sociales, desde Jóvenes Construyendo el Futuro, hay los 900,000, ayer dijo 950,000, anteayer dijo 930,000, ya están las 100 universidades. O sea, todos sabemos que no existen esas 100 universidades. Nos dijo cuántos maestros y cuántos alumnos tienen ya esas 100 universidades. Y así podría irme. También hay unos que dijo, creo yo, con precisión. Pero tantos otros que son cifras, no es que sean, yo tengo otros datos, ¿sí? Es que son datos que son generados o autogenerados por ellos, no por el INEGI, no por la Comisión Federal de Competencia, no por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no por el Instituto de Migración, que no los podemos simplemente verificar. Y en ese sentido creo que nos pinta una realidad que no existe y se puede decir que fue un informe triunfalista con respecto a lo que ha ocurrido en estos 9 meses. Yo ahí coincidiría contigo, pero hay cosas que me parecen muy menores. O sea, el SAE existe, él lo llama de otra manera, pero existe el SAE y lo ha usado a fondo. Y además es políticamente muy relevante en esta administración, ¿no? La casa de Shelley Llegón, etcétera. Lo del instituto sí creo que tiene más bemoles porque está todavía sujeto a discusión legislativa, básicamente si vas a cambiar el Seguro Popular. Sobre las cifras, bueno, pues está la danza más o menos que tienes en cualquier discusión política, pero hay algunos datos que ya la opinión pública tiene decantados, ¿no? Y están perfectamente claros. En inseguridad creo que el presidente no se aparta del guión. Hoy salió, por cierto, el dato de homicidios, que es una fuente oficial, supongo que es la que vendrá en el informe, y no hay manera de eludir que en materia de homicidios no hemos avanzado. En materia de crecimiento económico, pues ya lo dijo Crespo, durante años fue su elemento de campaña y ahora pues, está más bien tratando como de explicar por qué el mal resultado que tienes, mucho más que una teorización que uno dice, bueno, que Jeffrey Sachs la haga en un seminario económico, está muy bien, pero que un presidente en funciones quiera discutir si el PIB efectivamente refleja, el presidente va a decir, bueno, usted póngalo a crecer y ya después discutimos cómo lo redistribuimos. Está el tema del informe de finanzas públicas, tampoco hay para dónde hacerse. Cayó la recaudación y la tesis central del presidente, que es con austeridad, con decencia en la administración, que yo creo que son dos cosas muy buenas, se va a recaudar más y va a haber dinero para más proyectos. Bueno, pues
tenemos no solo el informe, sino la discusión del paquete económico para el año próximo. Hoy entrevistaba a Ramírez Cuellar, me decía, pues vamos a ver si llegamos a los 6 billones. Pero tal como están las cosas, resulta que las capacidades presupuestales del Estado se están contrayendo. Y eso es producto directo, por más que discutas paradigmas de que el país crece menos y por tanto hay menos dinero disponible y por tanto el Estado recauda menos. Yo creo que hay datos ya bastante claros, habrá que ver en el informe algunos, por ejemplo, ustedes hicieron un trabajo muy bueno sobre el programa de los jóvenes, que yo sigo creyendo que es uno de los más prometedores, pero claro, tienen que corregir todo lo que ustedes les señalaron, y en términos de empleo, pues están los datos del IMSS, que claramente dicen que los, digamos, becarios no se computan como trabajo nuevo, ¿no? Empleo. Bueno, no se computan como trabajo nuevo, pero existen como, Sí. siguiendo tu propia lógica, no están, pero sí están. Como el tema de las universidades, bueno, hay que pedirles el derecho a la información. A ver, díganme dónde están. Yo me supongo que sí están ya, en principio, los terrenos y el proyecto de la ¿cómo se llama? El sistema de universidades Benito Juárez. Que van a ser universidades pequeñas, que ya el tiempo dirá si son capaces de crecer o no, pero en cualquier caso, el punto es que ahí está la tarea de la oposición o de los críticos. No creen en esas cifras, Vayan y verifiquen. o pídanlas, ¿no? Ahora, díganme dónde están esas 100 universidades. A lo mejor están apenas en el bosquejo. Aquí va a quedar el salón A y aquí va a quedar el salón B y todavía no están. Los alumnos inscritos se ven pocos y los profesores se ven pocos. Pero digamos que es como una primera piedra. Aquí está la primera piedra. Ahora en el discurso ya puso, son 100 universidades como proyecto, no como realidad. A lo mejor al final del sexenio sí hay las 100, el país sí da para tenerlas, pero también son formas de... Un gobierno tiene que presentar las cosas como mejor puede. Y la tarea de los críticos es decir, no. Aquí todavía estas universidades no están para ser llamadas tales, sino proyectos de universidad. Y entonces irle corrigiendo. Pero justamente esa es la cuestión, ¿no? En la parte de la crítica, es decir, algunas cosas que son proyecto y que incluso podrían estar avanzando y se están llevando a cabo, de pronto se presentan como hechos ya consumados. Y otra parte también, entonces lo de las universidades, ahí se presentó como que ya están. ¿Cuáles? ¿De cuándo nos los anunciaron o qué? A lo mejor son proyectos, a lo mejor ya iniciaron, a lo mejor están los terrenos, pero se presentan de pronto como hecho consumado, como otros temas. O sea, políticamente eso es lo que conviene quizá, pues tal vez. Y todos los presidentes lo han hecho. Siempre presentan, digamos, los datos de tal manera que les favorezcan, es normal. Incluso, yendo más allá con esto de la discusión del nuevo régimen, todos los presidentes, si uno busca y recuerda sus discursos políticos, no solo en los informes, sino en general, presentan a su gobierno como un hecho histórico. Todos siempre decir, estamos haciendo historia, esto es un cambio, esto es un viraje de la historia, y luego ya la historia verá qué tanto sí, qué tanto no, o si fue por lo menos benéfico o perjudicial. Pero eso siempre está presente en el discurso político. Pero también vimos ayer una parte todavía de ese voluntarismo del que habla o del que hablaba Carlos Ursúa cuando renunció. Por ejemplo, lo de la inseguridad, desde luego, no hay para dónde hacerse, como dices, decir los datos, pero es un compromiso y lo vamos a cumplir. Bueno, ahí están las estrategias, ya se han explicado, la Guardia Nacional, pero son muchos actos de voluntarismo. Y otro que varios colegas han comentado el día de hoy, ese aspecto de cierto desprecio por los datos concretos, por los números, por la tecnología, que se ve muy tecnocrática, y de pronto recurrir, digamos, a los valores morales. Volvió a mencionar lo de la cartilla moral como una parte importante. Claro que es deseable también el decir que bueno que hubiera una transformación social, moral, pero eso también me parece un poco aspecto voluntarista, que de pronto no se corresponde con las cosas como son
en la realidad, no solo de México, sino del mundo A mí históricamente. me pareció que la senadora Paredes estuvo muy afortunada ayer y le dio 2 consejos, digo, los consejos pues los da uno o los dan ellos y algunos los siguen y otros no, pero dijo, ojo, no vayan a confundir el presidencialismo, los ardores presidencialistas del pueblo mexicano, y citaba las cifras de popularidad de Salinas de Gortari y de todos los demás, con una transformación completa. Y ojo, no se vayan a creer como otros, es decir, el PRI, sus propias mentiras. Dice, acabamos creyéndonos esto, que el Pacto por México había transformado el país. Creo que fueron 2 buenos consejos de Beatriz Paredes en muy notable discurso el día de ayer. Pues creo que la tarea, como nos las ha dejado muchas veces en la mañanera López Obrador, tendremos que ir los investigadores y los comentócratas y, en fin, los adversarios y no adversarios a checar si estas cifras concuerdan con la realidad. Bueno, nos vamos al último segmento. Vas. Bueno, y en este último bloque hay que recordar que el día 1 de septiembre, además de que el presidente rinde su informe, se abre la sesión de Congreso General y tenemos una bronca en San Lázaro. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo para renovar la presidencia de la Cámara y por consiguiente en los próximos días pues tendremos que saber si la mayoría de Morena quiere cambiar la ley y los acuerdos políticos que hasta ahora tenía para permitir que Porfirio Muñoz Ledo se reelija al frente de San Lázaro, lo cual genera una discordia. Y ayer fue el tema central en la presentación del Partido Acción Nacional, diciendo que Morena no cumple. Hay ahí un tema delicado porque al interior de la bancada Mario Delgado ha sostenido que él es favorable a que se respete la ley y Dolores Padierna y Porfirio Muñoz Ledo que se reforme la ley, puesto que ahora ellos son mayoría. Bueno, naturalmente cada quien tendrá ahí una valoración, digamos, particular. Yo tengo la impresión de que van a acabar cambiando la ley y van, por lo que se vio el día de ayer, y van efectivamente a tomar el control del Congreso. Las posiciones de los partidos pues reflejaron lo que tenemos, ¿no? Los partidos minoritarios, los que están con el gobierno, el Verde Ecologista, el PES, el PT, pues encontraron todo tipo de méritos en lo que está haciendo el presidente. El PES incluso subió con cartelitos diciendo que ellos eran la 4T. Supongo que van a empezar a discutir cuál es la 4T genuina y los del PES dirán que ellos son la verdadera 4T. En todos los casos los oradores hablaron junto con un grupo de legisladores que los acompañaron. La parte más cuestionadora vino en el discurso del Tonatiuh Bravo, que es el coordinador del Movimiento Ciudadano, un juicio severo sobre la situación que vive el país. Después vino el PRI, ya aludía a lo que dijo Beatriz Paredes, que creo que estuvo conceptuosa. Le falló un poco ahí el discurso porque no encontró una cita que era propia para rematar la pieza oratoria. En todo caso fue un discurso pues comentado y después el PAN fue a quejarse, ¿no? Decir, oiga, no respetan las leyes, y tenía algo de dramática la escena, porque pues al mismo tiempo que el diputado Suara recordaba el discurso de Porfirio Muñoz Ledo en 97, hablando de la necesidad de que las oposiciones, tenías a Porfirio Muñoz Ledo ahí atrás diciendo, pues ahora me reelijo, ¿no? Y bueno, ciertamente era para muchos de nosotros, obviamente han pasado 22 años y seguimos hablando de la transición y todo lo demás, poco chocante. Y terminó con un discurso del coordinador de la mayoría en el Senado, que más que un discurso parlamentario fue un discurso mitinero, en el que acabó haciendo el halago del presidente de la República y el halago del presidente del Congreso, diciendo que Porfirio era el Estado. Y uno se pregunta que, pues sí es historia, incluso jovenceó a los jóvenes, chamaqueó a los diputados, diciendo, muchos de ustedes ni habían nacido cuando Porfirio estaba haciendo historia. Yo me pregunto, con todos los méritos y el cariño y admiración que le tengo a Porfirio Muñoz Ledo, si eso le da como para romper las reglas del Congreso, pero lo dejo ahí. Pues Porfirio Muñoz Ledo en efecto está haciendo historia otra vez, porque en 1997, que nos recordaba ahorita Leonardo, pues fue el que encabezó el famoso G4, se llamaba, el grupo de los 4, que impidió que se instalara incluso, bueno, estuvo a punto de impedir que se instalara el Congreso hasta que la oposición unificada impuso la moda de los acuerdos parlamentarios, y ahí empezó a democratizarse el funcionamiento del Congreso, y más que a democratizarse, a respetar las leyes, incluso la ley orgánica del Congreso, cosa que no está haciendo ahora Morena.
y no tendría necesidad de haber recurrido a esta práctica antidemocrática, como no tenía que haber recurrido Monreal en el caso de el diferendo entre Martí Batres y Ricardo Monreal, que también fue pues, romper las reglas. Y la convocatoria la leí, créanme, 30 veces, sí, y decía que nada más los integrantes de Morena, y llevó a votar a los del PES. ¿Para qué? O sea, ¿para qué se exponen a una situación de mucha vulnerabilidad en donde se les revierte y le hacen además un mal al presidente? El presidente ha tenido que salir a decir, bueno, pues todo lo que les dijo, los insultos de que los que se aferraban al poder se podían ir, como él nos dijo, al carajo, sí. Yo le agradezco porque me explicó muy bien qué es eso del carajo, que es la red en los barcos donde se portaba mal un marinero y lo mandaban al carajo, que es esa red, y ahí se quedaba castigado, ¿no? Bueno, ¿para qué se exponen a eso? En ese sentido, me pareció lamentable la pues, posición de esa mayoría, que es una mayoría clara, con gran legitimidad, nadie duda de ella. ¿Por qué tener que dar esa nota en el Congreso cuando le pudieron haber dado, pues yo creo que, digamos, la formalidad que merece el Congreso si lo queremos represtigiar? Tienes toda la razón. Yo también estoy en esa misma sintonía. Hay elegancia, sí. Debería de haber elegancia en la política, que es una, para los que tenemos la visión histórica, apreciamos mucho que el ejercicio del poder con, bueno, honradez en primer lugar, apego a los principios y elegancia. No andarse peleando en público de la gente por ciertos puestos dentro del Congreso. No es necesario. Esto va más allá. Si es realmente un cambio de régimen, claro, debía de valorarse la esencia de la política y tener la decencia de no exponer estas vergüenzas en público, sino ya adentro, en los loques, en alguna parte. Creo que López Obrador estaba realmente enojado cuando dijo que esto de aferrarse al poder, a los cargos, que esa no es la manera de expresar lo que Morena y el López Obradorismo, más allá de Morena, debe de presentarle ante su público. Esta pelea interna es lamentable. Pero esperable también, porque los políticos en general, y sobre todo los integras, digamos, del PRI, del PRD, del PAN algunos, etcétera, pues la lógica de la política es la búsqueda del poder, pues ni modo. Se puede pretender hacer un partido impoluto, referente moral, pero la política se impone y las ambiciones personales se imponen, diría Maquiavelo también, para citar a Maquiavelo. Pero yo lo que veo, digamos, parte de lo que se vio ayer, es que los partidos cuando están en la oposición, desde luego, defienden e impulsan la democracia porque la democracia les permite desde la sobrevivencia misma como minorías y les deja abierto el canal para poder ascender al gobierno, para poder ser gobierno. Pero cuando estás en el gobierno, de pronto la democracia te sirve, o más bien no te sirve, te estorba para llevar a cabo tus programas a fondo, porque quieres tener una continuidad, lo dijo ayer López Obrador, ojalá sigamos y que los conservadores y la reacción no vuelvan a regresar al poder. Bueno, la tentación siempre desde arriba, desde el gobierno, es que utilices el poder que tienes para cerrar canales de democracia, porque ahora te estorban. Entonces veíamos, por ejemplo, a los morenistas, perredistas antes, llamar a la calma a los opositores y decir, oiga, no vociferen. Me recordó a Miguel Montes, que como presidente de la mesa directiva del PRI, llamaba a la calma y a no vociferar a Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, y a otros perredistas. O lo del 97, cuando se perdió la mayoría absoluta del PRI, y que los priistas intentaron comprar algunos diputados e intentaron obstruir lo que se llamó la 4G que recordabas, donde Porfirio Muñoz Ledo estaba del lado de la oposición ya desde luego, y que fue el que respondió el informe a Zedillo. Los que operaron desde el PRI o intentaron operar esa obstrucción fueron Arturo Núñez, después gobernador por el PRD, cercano a López Obrador en ese momento, y Ricardo Monreal. Entonces, bueno, pues vemos siempre
la cuestión de que lo que haces desde la oposición que cambia completamente cuando Esa es la estás en el posición en gobierno. México neoliberal y predemocrático, ¿no? Sí, a los que recordamos eso nos parecía pues, lamentable eso, y más a Suárez citando el discurso de Muñoz Ledo, decías, mi madre. Yo coincido con Lorenzo Meyer, el tema de la cortesía política es fundamental, ahí donde, además, eres el ganador absoluto si esperas un gesto ya que declare moralmente muertos a la oposición. Entonces, bueno, no es magnánimo el presidente y debería recordar que los que hoy son mayoría, mañana pueden ser minoría en una democracia. Sí. Y hace 6 años se decía que Peña Nieto estaba salvando a México y hoy tenemos a Peña Nieto salvándose de no ir a la cárcel. O sea, los giros que da la política cuando uno recuerda a Tocqueville en una democracia son fundamentales. Pero la cortesía política es decir, tienen mayoría absoluta, la Junta de Coordinación Política es suya. ¿A qué viene que un personaje histórico como Muñoz Ledo lo tengan desgastándose de esa manera? La verdad es que no sé si reparte mucho dinero. Tú ese tema lo conoces muy bien, María Amparo, o si les da miedo que les vaya a salir otro Ricardo Anaya. O sea, la presidencia del Congreso sí da como para exhibirte mucho, es decir, igual ahí catapultamos un liderazgo que no queremos. No me explico cómo van a pagar la factura de cambiar la ley para que a Porfirio le tuvieran que decir si se apellidaba Díaz o Muñoz Ledo. Debe haber sido, bueno, si lo estaba entendiendo, debe haber sido un trago amargo para Porfirio Muñoz Ledo, que estaba, como dices, conduciendo la sesión. Pues sí, o sea, tener la presidencia de la mesa directiva te da, no solamente te da dinero, te da puestos y te da la posibilidad de manejar las negociaciones y de fijar la agenda, que no es poca cosa manejar la agenda legislativa cuando hoy en día pues hay que hay que entregarle al presidente los resultados. Y nosotros tenemos que entregar al siguiente programa la estafeta. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí la semana próxima.